El 23 de octubre de 2019, una cámara térmica de última generación captó algo en las profundidades del volcán Popocatépetl que la ciencia aún no puede explicar. Una firma de calor imposible, una temperatura que no debería existir a esa profundidad, y 3 vulcanólogos que descendieron para investigar y nunca regresaron. 4 años después, un dispositivo de grabación apareció en la ladera norte del volcán, parcialmente derretido, con imágenes que desafían todo lo que creíamos saber sobre este coloso dormido. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde los misterios más oscuros encuentran su voz. La mañana era fría en Puebla cuando el equipo del Instituto de Geofísica instaló el nuevo sistema de monitoreo térmico en el Popocatépetl. El volcán había mostrado actividad irregular durante semanas, pequeñas fumarolas que aparecían y desaparecían sin patrón reconocible, sismos menores que no correspondían con los modelos de predicción. El doctor Miguel Ángel Fuentes, vulcanólogo con 30 años de experiencia, supervisaba personalmente la instalación. Junto a él, la doctora Carolina Velasco, especialista en termografía volcánica, y el ingeniero Roberto Sandoval, experto en equipos de monitoreo remoto. 3 mentes brillantes, 3 vidas a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El Popocatépetl, conocido como Don Goyo por los habitantes locales, se alza a 5.422 metros sobre el nivel del mar. Su nombre en náhuatl significa montaña humeante, y durante siglos ha sido venerado y temido por igual. Las leyendas locales hablan de que el volcán es el cuerpo petrificado de un guerrero azteca que guarda el sueño eterno de su amada Iztaccíhuatl, el volcán vecino. Pero hay otras historias, más oscuras, susurradas por los ancianos en las noches sin luna. Historias de túneles que se abren y cierran en las entrañas de la montaña, de luces extrañas que bailan en el cráter, de personas que suben y nunca bajan, o que bajan transformadas en algo que ya no es del todo humano. La cámara térmica FLIR TS-40, valorada en más de $100.000, fue posicionada a 3.800 metros de altura, con un ángulo directo hacia el cráter principal. Su capacidad de detectar diferencias de temperatura de apenas 1/10 de grado la convertía en el ojo más preciso jamás apuntado hacia las profundidades del Popocatépetl. A las 10 de la mañana, el sistema estaba completamente operativo, transmitiendo datos en tiempo real a la estación de monitoreo en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fuentes revisó las primeras lecturas y frunció el ceño. Había algo extraño en los patrones térmicos del sector noreste del cráter, una irregularidad que no encajaba con ningún modelo conocido de actividad volcánica. Durante los siguientes 3 días, el equipo observó fascinado cómo la anomalía crecía. No era una bolsa de magma, las temperaturas eran demasiado bajas para eso, entre 200 y 300 grados Celsius, cuando el magma debería superar los 1.200 grados. Pero tampoco era una fumarola normal, porque el calor emanaba de un punto muy específico, casi como si algo estuviera generando energía térmica de forma constante y deliberada. La doctora Velasco propuso una teoría radical. Podría ser una cavidad con gases atrapados que reaccionaban químicamente, creando una especie de horno natural. El doctor Fuentes tenía sus dudas, pero la curiosidad científica pesaba más que la precaución. El 26 de octubre decidieron realizar una expedición de reconocimiento. El plan era descender hasta los 4.000 metros, lo suficientemente cerca para tomar muestras de gases y confirmar la naturaleza de la anomalía. Informaron a la estación base de su itinerario. Salida a las 5 de la mañana, llegada al punto de observación a las 9, regreso antes del mediodía. Llevaban equipo de comunicación satelital, medidores portátiles, cámaras de video
y lo más importante, una segunda cámara térmica portátil para obtener lecturas de corta distancia. El ingeniero Sandoval bromeó durante el desayuno, diciendo que si encontraban algo realmente extraño, al menos tendrían pruebas para convencer a los escépticos. Nadie en esa mesa podría imaginar cuán proféticas serían esas palabras. La madrugada del día de la expedición fue inusualmente silenciosa. Los guías locales que normalmente acompañaban a los científicos se negaron a subir. Don Esteban, un hombre de 70 años que había escalado el Popocatépetl más de 200 veces, les dijo algo que el doctor Fuentes anotó en su diario personal. El volcán respira diferente estos días. Cuando don Goyo cambia su aliento, los sabios bajan, no suben. El equipo científico agradeció la advertencia con cortesía, pero continuó con sus planes. La ciencia no se detenía por supersticiones, pensaron. A las 5:15 de la mañana, las cámaras de seguridad del refugio de montaña captaron las últimas imágenes claras de los 3 investigadores. Iban bien equipados, con trajes térmicos, cascos con lámparas LED, arneses de seguridad y mochilas cargadas de instrumental científico. La doctora Velasco se detuvo un momento frente a la cámara y sonrió, alzando el pulgar en señal de optimismo. Esa imagen, congelada en el tiempo, se convertiría en una de las fotografías más analizadas en la historia de la vulcanología mexicana. 23 minutos después, desaparecieron en la niebla matinal que cubría la ladera del volcán. Las primeras 2 horas de ascenso transcurrieron sin incidentes. El equipo reportó por radio cada 30 minutos, compartiendo lecturas de temperatura ambiental, niveles de gases volcánicos y su progreso en el terreno. A las 7:40 de la mañana alcanzaron los 3.900 metros. El doctor Fuentes informó que la visibilidad era buena, el viento moderado y que habían identificado visualmente la zona de la anomalía térmica, una grieta en la pared del cráter que emanaba vapor de forma intermitente. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Dijo textualmente: «Es hermoso, nunca había visto algo así. El vapor no sube, se mueve en espiral, como si estuviera bailando». A las 8:12 hubo una transmisión más breve. La doctora Velasco reportó que estaban a menos de 50 metros de la grieta y que las lecturas térmicas eran completamente anómalas. No elaboró más. Su voz sonaba diferente, tensa, con un matiz que el técnico de comunicaciones en la base describió después como perturbada. Pidió confirmación de que todo estaba siendo grabado. La base confirmó. Velasco respondió con un simple «Bien, muy bien, necesitan ver esto». Fueron sus últimas palabras transmitidas. A las 8:26, el contacto se perdió. No hubo estática, no hubo interferencia gradual, simplemente un corte abrupto en medio de una frase que el ingeniero Sandoval estaba pronunciando. «Estamos viendo algo en el interior de la grieta, parece una estructura, no es natural, es como si alguien hubiera Silencio. La estación base intentó restablecer comunicación durante las siguientes 3 horas. Nada. Activaron los protocolos de emergencia. A las 11 de la mañana, un helicóptero de rescate despegó hacia el Popocatépetl. Si te intriga este misterio tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque esta historia apenas comienza a revelar sus secretos más perturbadores. El helicóptero sobrevoló la zona durante 40 minutos, peinando cada metro de la ladera norte. Las condiciones climáticas eran perfectas, cielo despejado, viento calmo, visibilidad excepcional. Deberían haber visto al equipo fácilmente con sus trajes de color naranja brillante, diseñados precisamente para ser detectados desde el aire. Pero no había nada.
Ni rastro de los 3 científicos, ni señales de sus mochilas, ni siquiera las huellas que deberían haber dejado en el terreno volcánico. El piloto del rescate, un veterano con 15 años de experiencia en operaciones de montaña, describió la escena como imposiblemente limpia, como si el grupo nunca hubiera estado allí. Los equipos de rescate terrestre llegaron al punto donde se perdió la última comunicación aproximadamente a las 3 de la tarde. Encontraron algo que heló la sangre de los rescatistas más experimentados. A exactamente 47 metros de la grieta que el equipo había estado investigando, había 3 pares de huellas que simplemente se detenían. No se desvanecían gradualmente. No mostraban signos de que las personas hubieran sido arrastradas o hubieran caído. Simplemente terminaban, como si los 3 vulcanólogos hubieran sido levantados en el aire o hubieran dejado de existir en ese punto preciso del espacio. Más perturbador aún, las huellas no apuntaban hacia la grieta, sino en dirección contraria, como si estuvieran huyendo de algo. La grieta en sí misma era un enigma geológico. Medía aproximadamente 3 metros de ancho y se extendía verticalmente por al menos 20 metros en la pared del cráter. El vapor que emanaba tenía un color ligeramente azulado, algo que ningún experto presente podía explicar con fenómenos volcánicos convencionales. Cuando los técnicos intentaron acercarse para tomar muestras, los instrumentos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban erráticamente, los GPS perdían señal y 2 cámaras digitales se apagaron sin razón aparente a pesar de tener baterías completamente cargadas. Uno de los rescatistas, un hombre llamado Jorge Ramírez, juró haber escuchado algo proveniente de las profundidades de la grieta. Un sonido que describió como voces susurrando en un idioma que sonaba antiguo, prehispánico quizás, pero también mecánico, como si fueran voces humanas procesadas por una máquina. Las autoridades declararon oficialmente desaparecidos a los 3 científicos a las 8 de la noche del 26 de octubre. Las familias fueron notificadas. La madre del doctor Fuentes, una mujer de 82 años, dijo algo que los periódicos locales citaron ampliamente. Miguel me llamó la noche antes de subir. Me dijo que había descubierto algo importante, algo que podría cambiar nuestra comprensión del Popocatépetl. Pero también dijo algo extraño. Dijo: «Mamá, si no regreso, no dejes que digan que fue un accidente. Hay cosas en esa montaña que tienen propósito». La declaración fue considerada producto del dolor y la negación, pero quedaría registrada en los archivos del caso. Durante las siguientes 2 semanas se desplegó la operación de búsqueda más extensa en la historia del Popocatépetl. Más de 150 personas participaron, incluyendo vulcanólogos internacionales, rescatistas de élite, equipos de perros entrenados para rastreo en terreno volcánico y hasta un grupo de buzos especializados que exploraron túneles de lava conocidos en la región. Se utilizaron drones con cámaras térmicas de alta resolución, sonares portátiles para detectar cavidades subterráneas y sensores sísmicos para identificar posibles colapsos de túneles. No encontraron absolutamente nada. Ni ropa, ni equipo, ni restos humanos. Era como si el volcán se hubiera tragado a 3 personas y hubiera cerrado la boca sin dejar evidencia. Lo que sí encontraron fue desconcertante. En un radio de 100 metros alrededor de la grieta, la vegetación mostraba signos de estrés térmico severo, a pesar de que la temperatura ambiental en los días posteriores al incidente fue completamente normal. Las plantas estaban marchitas, con las hojas ennegrecidas en los bordes, como si hubieran sido expuestas a calor intenso durante horas. Pero las rocas circundantes no mostraban ningún signo de calentamiento reciente. Un botánico que formaba parte del equipo de investigación tomó muestras y descubrió algo extraordinario.
A nivel celular, las plantas mostraban un patrón de daño que normalmente se asocia con radiación de microondas, no con calor convencional. El caso atrajo atención internacional. Medios de comunicación de todo el mundo enviaron reporteros. Surgieron teorías de todo tipo: secuestro por parte de carteles que operaban en la zona, caída en una cima oculta, intoxicación por gases volcánicos, seguida de desorientación fatal, incluso abducciones extraterrestres. El gobierno mexicano mantuvo una postura oficial de accidente por causas naturales, aún por determinar. Pero internamente, los documentos desclasificados años después revelarían que hubo un debate intenso sobre si sellar completamente el acceso a esa sección del volcán. Las familias de los desaparecidos formaron un grupo de apoyo mutuo y presión política. Exigieron que la búsqueda continuara, que se trajeran expertos internacionales, que se usara tecnología militar si era necesario. La esposa del ingeniero Sandoval, una abogada llamada Patricia Moreno, se convirtió en la voz más visible del grupo. En una conferencia de prensa que se volvió viral, dijo algo que resonó profundamente. Mi esposo no era un hombre imprudente. Ninguno de ellos lo era. Eran científicos meticulosos, experimentados. Si desaparecieron, no fue porque cometieron errores. Fue porque encontraron algo que no estaba supuesto que encontraran. A medida que pasaban las semanas, el interés mediático disminuyó. Las búsquedas se volvieron esporádicas, luego simbólicas, finalmente inexistentes. Para diciembre de 2019, el caso estaba efectivamente cerrado, aunque nunca oficialmente archivado. Las familias organizaron un memorial en la base del Popocatépetl. 3 cruces de madera con los nombres de los desaparecidos. Los lugareños comenzaron a dejar ofrendas allí: velas, flores, pequeñas figuras de ángeles. El lugar se convirtió en un santuario improvisado, visitado por turistas curiosos y por personas que afirmaban sentir una energía especial en ese sitio. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba su capítulo más perturbador. En las semanas y meses posteriores a la desaparición, varios eventos inexplicables sacudieron la región. En noviembre de 2019, 3 campesinos que trabajaban en las tierras de cultivo al pie del volcán reportaron haber visto luces extrañas moviéndose dentro del cráter durante la noche. Luces que se movían de forma errática, descendiendo y ascendiendo por las paredes del volcán en patrones que no correspondían con flujos de lava ni con ningún fenómeno natural conocido. Un técnico del observatorio sísmico cercano detectó señales acústicas anómalas provenientes del Popocatépetl, frecuencias muy bajas que resonaban en intervalos de exactamente 11 minutos, un patrón demasiado regular para ser natural. En enero de 2020, una estudiante de geología de la Universidad de Puebla, llamada Andrea Montoya, realizaba trabajo de campo en la zona cuando su grabadora de audio, que había dejado funcionando durante la noche para capturar sonidos ambientales, registró algo extraordinario. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, en medio del silencio de la montaña, se escuchaba claramente una voz masculina repitiendo coordenadas geográficas. La voz era distorsionada, como si estuviera siendo transmitida a través de múltiples capas de interferencia. Pero el análisis forense de audio confirmó que las características vocales coincidían en un 78% con la voz del doctor Miguel Ángel Fuentes. Andrea entregó la grabación a las autoridades, pero fue devuelta con una nota que simplemente decía: artefacto de grabación, no relevante para la investigación. Ella conservó una copia y la subió a Internet. El archivo fue descargado miles de veces antes de que misteriosamente desapareciera de todos los servidores donde había sido alojado.
Los meses se convirtieron en años. El Popocatépetl continuó con sus ciclos normales de actividad, exhalando fumarolas ocasionales, generando pequeños sismos que ya no asustaban a nadie en Puebla. La vida continuó. Las familias aprendieron a vivir con la ausencia, con la falta de respuestas, con el dolor de no tener ni siquiera cuerpos que enterrar. Pero en las comunidades que rodean el volcán, algo había cambiado. Los ancianos hablaban en voz baja de que Don Goyo había despertado algo antiguo, algo que había estado dormido en sus entrañas durante siglos. Un detalle que pasó casi desapercibido en su momento adquirió relevancia retrospectiva. 3 días antes de la expedición fatal, el doctor Fuentes había visitado la biblioteca de la Universidad de Puebla y solicitado acceso a documentos históricos relacionados con el Popocatépetl. Específicamente, había pedido ver crónicas de la época colonial temprana, manuscritos de misioneros franciscanos del siglo XVI. El bibliotecario recordaba que Fuentes había pasado casi 6 horas examinando un documento en particular, el diario de Fray Antonio de Ciudad Real, quien en 1586 había realizado un viaje misional a las comunidades cercanas al volcán. En ese diario, Fray Antonio describía una leyenda local que los indígenas se negaban a abandonar a pesar de los esfuerzos de evangelización. Hablaban de Xictli-Intleco, que se traduce aproximadamente como el ombligo del fuego o el centro del fuego. Según la tradición oral, existía un lugar en las profundidades del Popocatépetl donde el mundo de los vivos se encontraba con el Mictlán, el inframundo azteca. No era un simple túnel o caverna, sino un umbral, un punto donde las leyes naturales se doblaban y donde aquellos que entraban podían atravesar a otras realidades. Los sacerdotes prehispánicos supuestamente guardaban ese secreto con su vida, y solo unos pocos elegidos conocían la ubicación exacta del umbral. Fray Antonio había anotado algo más, algo que el doctor Fuentes había fotografiado con su teléfono. Los naturales dicen que el umbral se abre cuando la montaña respira de cierta manera, cuando el fuego interno late con un ritmo que no es el ritmo de la tierra, sino el ritmo de algo más antiguo. Dicen que quienes cruzan el umbral pueden ver el pasado y el futuro simultáneamente, pero que el precio es alto, porque el tiempo no fluye igual en ese lugar, y un momento allí puede ser una eternidad aquí, o una eternidad allí puede ser un parpadeo aquí. Nadie supo de esta investigación hasta que la esposa del doctor Fuentes, al revisar sus pertenencias 2 años después de la desaparición, encontró las fotografías en la memoria de su computadora personal. Ella las compartió con Patricia Moreno, quien inmediatamente vio la conexión. ¿Era posible que Fuentes hubiera identificado la anomalía térmica como una manifestación del legendario Xictli-Intleco? Había subido al volcán no solo como científico, sino también como explorador de misterios antiguos. En marzo de 2023, casi 4 años después de la desaparición, el Popocatépetl entró en un periodo de actividad aumentada. Nada peligroso, pero suficiente para que las autoridades intensificaran el monitoreo. Fue entonces cuando un equipo de mantenimiento fue enviado para revisar y reemplazar algunos sensores en la ladera norte. Eran 5 técnicos experimentados, armados con mapas GPS y conocimiento detallado del terreno. El líder del equipo era un hombre llamado Sebastián Ortega, quien curiosamente había sido parte de los equipos de búsqueda originales en 2019. El 14 de marzo, mientras instalaban un nuevo sismógrafo a 3.600 metros de altura, Sebastián notó algo que brillaba entre las rocas. Era negro, parcialmente enterrado en ceniza volcánica, pero el sol de la tarde se reflejaba en una superficie metálica. Se acercó,
Comenzó a excavar con cuidado y lo que encontró hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era una cámara, específicamente una GoPro Hero 8, el mismo modelo que el ingeniero Sandoval había llevado en la expedición de 2019. La carcasa estaba derretida en algunos puntos, la lente estaba agrietada, pero el dispositivo seguía intacto en su interior. Sebastián no tocó nada más. Marcó el lugar con un GPS, tomó fotografías desde todos los ángulos posibles y contactó inmediatamente a sus superiores. En menos de 3 horas, un equipo forense especializado estaba en el sitio. La cámara fue recuperada con protocolos estrictos de cadena de custodia. Lo extraño era la ubicación. Estaba a casi 200 metros de donde las huellas de los desaparecidos se habían detenido, en un área que había sido peinada exhaustivamente durante las búsquedas de 2019. Múltiples equipos habían pasado por ese lugar exacto, con detectores de metales incluso. La cámara no podía haber estado allí durante todo ese tiempo sin ser detectada. Pero ahí estaba, como si acabara de aparecer, como si el volcán hubiera decidido finalmente devolver algo. El análisis preliminar en el laboratorio forense reveló algo asombroso. A pesar del daño externo, la tarjeta de memoria estaba intacta. Los técnicos trabajaron durante 2 días para extraer los datos sin dañarlos. Cuando finalmente lograron acceder al contenido, encontraron 73 minutos de video grabado. Las autoridades mantuvieron esto en secreto inicialmente, formando un comité de análisis que incluía a expertos en video forense, vulcanólogos, psicólogos y representantes de las familias de los desaparecidos. La primera visualización del material fue descrita por los presentes como profundamente perturbadora. El video comenzaba de forma normal, mostrando el ascenso del equipo, sus conversaciones casuales sobre lecturas de instrumentos, tomas panorámicas del paisaje volcánico. Pero a medida que se acercaban a la grieta, algo en la calidad del video comenzaba a cambiar. La imagen se distorsionaba de formas que no correspondían con fallas técnicas normales. Había momentos de pixelación que formaban patrones geométricos casi deliberados, como si la realidad misma estuviera glitcheando. En el minuto 47 del video, el equipo alcanzaba la grieta. La cámara enfocaba hacia el interior y lo que se veía era imposible de explicar con geología convencional. La grieta no se adentraba en roca sólida como debería, sino que abría a una cavidad que parecía artificialmente simétrica. Las paredes interiores tenían un brillo tenue, como si estuvieran cubiertas de algún tipo de material bioluminiscente o cristalino. Y en el centro de esa cavidad, suspendido en el aire sin ningún soporte visible, había algo que parecía una esfera de aproximadamente 1 metro de diámetro, de color plateado oscuro, con una superficie que ondulaba como si fuera líquida, pero mantenía su forma sólida. La voz del doctor Fuentes se escuchaba en el audio, jadeante de emoción. Esto no es geológico. Esto no es natural. Carolina, ¿estás viendo esto? ¿Estás registrando estas lecturas? La voz de la doctora Velasco respondía, temblorosa. Las temperaturas no tienen sentido, Miguel. Según mis instrumentos, esa esfera está a menos 30 grados Celsius en la superficie, pero emite calor, mucho calor. Es termodinámicamente imposible. El ingeniero Sandoval, quien sostenía la cámara, murmuraba algo inaudible antes de decir claramente: hay símbolos en las paredes. No son aztecas, no son de ninguna cultura que conozca. Parecen matemáticos. El video continuaba durante otros 12 minutos, mostrando al equipo descendiendo cuidadosamente al interior de la cavidad. Usaban cuerdas de rapel. Sus movimientos eran cautelosos pero decididos. La iluminación de sus lámparas creaba sombras extrañas que parecían moverse independientemente de la fuente de luz.
En un momento, la doctora Velasco extendía la mano hacia la esfera y el doctor Fuentes gritaba: «¡No la toques todavía! ¡No sabemos qué!». Pero era tarde. Los dedos de Velasco hacían contacto con la superficie. Lo que sucedía en los siguientes segundos del video desafiaría cualquier explicación racional. En el instante en que la doctora Velasco tocaba la esfera, el video se llenaba de una luz blanca cegadora que duraba exactamente 7 segundos. Cuando la imagen volvía a estabilizarse, la cavidad había cambiado. Las paredes ya no eran de roca volcánica, sino de algo que parecía metal oscuro, orgánico, vivo. Los símbolos que el ingeniero Sandoval había mencionado ahora brillaban con un azul eléctrico, pulsando en secuencias que parecían seguir un patrón matemático complejo. Y la esfera había cambiado de posición, ahora flotaba a menos de 1 metro del suelo, rotando lentamente sobre su propio eje. La voz del doctor Fuentes sonaba diferente, más profunda, con un eco que no debería existir en ese espacio. Estamos viendo información, no con los ojos, con la mente. Es como si la esfera estuviera transmitiendo directamente a nuestro cerebro. Veo la historia del volcán, veo erupciones que ocurrieron hace millones de años, veo civilizaciones que existieron aquí mucho antes de los aztecas, Dios mío, veo el futuro, veo erupciones que aún no han ocurrido, veo fechas, La imagen se distorsionaba severamente. Había frames que mostraban a los 3 científicos, pero sus cuerpos parecían estar en múltiples posiciones simultáneamente, como si existieran en varios momentos del tiempo a la vez. La voz de Carolina Velasco se escuchaba, pero no sincronizada con el movimiento de sus labios. No es un volcán normal, nunca lo fue. Es un punto de anclaje, una especie de faro temporal. Alguien lo construyó. Alguien o algo de una civilización tan avanzada que nosotros somos como hormigas tratando de comprender arquitectura humana. El ingeniero Sandoval, cuya cámara ahora grababa de forma errática, hacía una observación escalofriante. Mis instrumentos muestran que hemos estado aquí durante 11 minutos, pero mi reloj marca 3 horas. El tiempo no funciona igual aquí. Estamos literalmente experimentando dilatación temporal sin movimiento relativo a velocidades cercanas a la luz. Esto viola todas las leyes de la física que conocemos. Luego venía el momento que los analistas catalogarían como el punto de no retorno. La esfera comenzaba a expandirse no físicamente sino dimensionalmente. Era como si estuviera desplegándose en direcciones que los ojos humanos no estaban preparados para procesar. El video mostraba geometrías imposibles, ángulos que no deberían existir en un espacio tridimensional. Y entonces, durante exactamente 43 segundos, el audio capturaba algo que haría que varios de los investigadores que lo escucharon solicitaran apoyo psicológico. Era una voz. O más bien, múltiples voces hablando al unísono en perfecto español. Los que buscan comprender deben estar dispuestos a ser comprendidos. Los que desean ver deben estar dispuestos a ser vistos. El conocimiento tiene un precio, y el precio es el tiempo mismo. Ustedes han abierto la puerta. Ahora deben cruzar el umbral o ser consumidos por él. No hay regreso, solo hay transformación. El doctor Fuentes respondía, su voz temblorosa pero firme. Somos científicos. Buscamos la verdad. Si este es el precio del conocimiento, lo pagamos. Pero necesitamos saber, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es este lugar realmente? La respuesta venía después de un silencio largo y perturbador. Somos los guardianes del umbral. Este lugar es donde su tiempo se encuentra con el no tiempo. Es un repositorio de información de todas las civilizaciones que han existido y existirán en este planeta.
Ustedes no son los primeros en encontrarnos, no serán los últimos, pero son los primeros de su era en tener la tecnología para verlo. Lo que sucedía en los minutos finales del video era casi imposible de describir coherentemente. La cámara capturaba fragmentos, imágenes que parecían saltar entre diferentes momentos. En un frame, los tres científicos estaban de pie frente a la esfera. En el siguiente estaban en posiciones diferentes, como si hubieran estado moviéndose, pero el movimiento mismo había sido editado de la realidad. Había momentos donde la imagen mostraba no solo el interior de la cavidad, sino también superpuestas imágenes de otros lugares, ruinas antiguas, ciudades futuristas, paisajes alienígenas, todo parpadeando en secuencias rápidas. El último fragmento claro de audio era del ingeniero Sandoval. Estoy dejando la cámara aquí. Si alguien encuentra esto, si el volcán decide liberarla, necesitan saber que no estamos muertos. Estamos en otra parte. Estamos aprendiendo. Estamos viendo cosas que cambiarán todo, pero no podemos volver. No todavía. Tal vez nunca. Digan a nuestras familias que elegimos esto, que entendimos el riesgo y decidimos que el conocimiento valía más que el regreso. Su voz se quebraba ligeramente. Patricia, amor, sé que esto te va a destrozar, pero algún día entenderás. Algún día todos entenderán. Lo que está aquí, lo que hemos descubierto, es la respuesta a preguntas que la humanidad ha hecho durante milenios. El video terminaba abruptamente con una explosión de luz y estática. Los últimos 3 segundos de archivo mostraban solo ruido digital, pero el análisis forense reveló algo extraordinario. Dentro del patrón de ruido había información codificada. Cuando los expertos en criptografía descifraron el patrón, encontraron coordenadas geográficas, fechas futuras de actividad volcánica del Popocatépetl con precisión de minutos y una serie de ecuaciones matemáticas que varios físicos teóricos confirmaron como posibles soluciones a problemas no resueltos de la física cuántica. Las autoridades enfrentaban un dilema sin precedentes. ¿Hacer público el video? ¿Cómo explicar lo inexplicable sin causar pánico, sin desencadenar oleadas de buscadores de sensaciones que pondrían sus vidas en peligro escalando el volcán? Decidieron mantenerlo clasificado, pero como suele suceder con secretos de esta magnitud, fragmentos comenzaron a filtrarse. En foros de Internet especializados en fenómenos anómalos, aparecían descripciones detalladas del contenido del video. Personas que afirmaban tener contactos en el laboratorio forense compartían transcripciones parciales del audio. Para las familias, el video trajo un consuelo agridulce. No había cuerpos que enterrar, pero al menos había respuestas, aunque fueran respuestas que planteaban 1000 preguntas nuevas. Patricia Moreno, en una entrevista privada con investigadores de confianza, dijo algo que resumía perfectamente la complejidad emocional del descubrimiento. Parte de mí está furiosa porque eligieron no volver, pero otra parte, la parte que conocía a mi esposo profundamente, entiende que para él, para ellos, este descubrimiento era más importante que sus propias vidas. Eran exploradores en el sentido más puro, y encontraron algo que ningún ser humano había encontrado antes. El caso técnicamente permanece abierto. Los 3 vulcanólogos siguen catalogados como desaparecidos, no como fallecidos. Periódicamente, el Popocatépetl es monitoreado no solo por actividad sísmica y volcánica, sino también por anomalías térmicas similares a la que desencadenó todo en 2019. Hasta ahora, la grieta específica donde todo ocurrió se ha mantenido inactiva, o al menos no ha mostrado las mismas características térmicas inusuales. Algunos investigadores especulan que el umbral se abrió brevemente y luego se cerró, tal vez para abrirse nuevamente en el futuro cuando las condiciones sean las adecuadas.
Hay quienes afirman haber visto luces extrañas en el Popocatépetl durante las noches sin luna. Otros dicen escuchar voces en el viento cuando están cerca del cráter. Un pastor que trabaja en las faldas del volcán juró haber visto, durante una madrugada de agosto de 2024, 3 figuras humanas de pie en la ladera, mirando hacia el cráter, vestidas con ropa que brillaba tenuemente. Cuando intentó acercarse, las figuras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. ¿Qué sucedió realmente con el doctor Miguel Ángel Fuentes, la doctora Carolina Velasco y el ingeniero Roberto Sandoval? ¿Están atrapados en algún tipo de dimensión paralela dentro del volcán? ¿Se convirtieron en parte de algo más grande, algo que nuestra ciencia apenas comienza a vislumbrar? ¿O lograron atravesar completamente al otro lado, a un lugar donde el tiempo y el espacio funcionan de formas que ni siquiera podemos imaginar? El Popocatépetl guarda sus secretos. Don Goyo, como lo llaman con cariño y respeto los habitantes de la región, ha visto civilizaciones enteras nacer y morir a sus pies. Ha sido testigo de imperios que se alzaron y cayeron. Y tal vez, solo tal vez, en sus profundidades existe algo que conecta nuestro mundo con otros, un punto donde el tejido de la realidad es más delgado, donde lo imposible se vuelve posible. Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre nuestro mundo, si sientes esa curiosidad que empuja a los exploradores a ir más allá de lo conocido, entonces eres parte de nuestra comunidad en Ecos del Silencio. Suscríbete, comparte esta historia con alguien que aprecie los misterios genuinos y mantente atento, porque si algún día el Popocatépetl decide revelar más secretos, seremos los primeros en traértelos. La pregunta no es si hay más misterios esperando ser descubiertos, sino si estamos listos para las respuestas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la realidad misma. Hasta el próximo Eco del Silencio.